En nombre de Dios y la patria se abre la sesión de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones. Ahí sí, muchas gracias. Saludamos a los senadores que nos acompañan, al senador Bianchi y al senador Castro, y también a nuestro subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, que nos acompaña presencialmente en la sesión. Estimada secretaria, la cuenta. Presidente, tenemos dos documentos en la cuenta. El primero es de los representantes de la Confederación Gremial Nacional de Transporte Escolar y Turismo de Chile, CONFETETUCH, señora Verónica Contreras y el señor Juan López, por la cual aclaran algunos aspectos relacionados con la discusión del proyecto de ley que modifica la ley 19.831 en materia de responsabilidad del transportista escolar durante el traslado de niños, niñas y adolescentes. Al respecto señalan principalmente lo siguiente: el accidente que causó la muerte de Martín se produjo en un vehículo de transporte municipal. Establecer la inscripción de los buses municipales en el Registro Nacional de Transporte Escolar y el cumplimiento de las normas de las mismas obligaciones para la prestación del servicio. La luz estroboscópica dejó de ser obligatoria en diciembre de 2015, disponiéndose como alternativa una cinta retroreflectante, y la implementación de un disco pare. En relación a eso, se sugiere que se aplique a vehículos nuevos para que los fabricantes de vehículos destinados al transporte escolar asuman la correcta instalación del sistema. Y luego, una excusa del presidente de la Asociación Gremial de Taxis de la región de Coquimbo, señor Luis Dubó, que estaba invitado para el tercer punto de la tabla el día de hoy, mediante la cual excusa su participación por tener compromisos gremiales fijados con anterioridad. Asimismo, solicita ser recibido una próxima sesión. Muchas gracias, secretaria. ¿Alguno de los senadores tiene alguna consulta, comentario? Senador Bianchi. Quisiera, presidente, presentar un oficio. El transporte público metropolitano tiene un problema, ¿no es cierto?, estructural. Cada peso que se gasta, hay dos que el Estado tiene que colocar. De eso, el 63% va a los operadores. Entonces, la figura que debiese primar en estos contratos tiene que ser la licitación pública. Sin embargo, se ha optado históricamente por algo que hace que se distorsione este mercado, que son contratos de condiciones de operación, con lo cual, que además debiesen durar 18 meses y son excepcionales, sin embargo, son esta regla general y hay falta de competidores. Hay una licitación que es LP-CV número 001 del 2025, que rige la concesión hasta por 14 años, pero mantiene esta falla estructural, pero además intensifica a través de nuevas reglas que favorecen a los incumbentes. Entonces, yo solicito a esta comisión que, a partir del análisis que se presentó ante el Tribunal de la Libre de Defensa de la Libre Competencia, oficiemos al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones para pedir información de la corrección de los vicios estructurales que distorsionan el proceso, pidiendo la modificación de las bases de licitación para corregir los vicios y que se alineen con el principio de la libre competencia, eficiencia fiscal, no discriminación, ¿no es cierto?, para que puedan participar mayor cantidad de oferentes y no se concentre este mercado en unos pocos. Eso, presidente. Muchas gracias. ¿Acordamos, senador Castro, enviar el oficio? No hay problema. Por acuerdo, de la comisión. Secretaria, antes de pasar al punto número 1, no sé si es posible que a través de alguno de los colaboradores de la comisión pudiésemos contactar al ministerio a nivel central, a algún asesor del ministro, para que quizás alguien del ministerio, como complemento, o sea, a diferencia, además de nuestro subsecretario, se pueda sumar a lo mejor por videoconferencia algún asesor, dado los puntos 2 y 3, porque en el punto 2 y 3 los representantes del transporte menor van a manifestar algunas cosas, y creo que sería útil que pudiera, ojalá, estar conectado a alguien del ministerio, ¿o no? A lo mejor sale. Eso. Muy bien, vamos a partir, dicho lo anterior, vamos a partir por el punto número 1 de la tabla, que dice relación con iniciar el estudio del proyecto de ley en primer trámite constitucional,
originado en moción de los honorables senadores señor Lagos, señora Proboste, señor y señores Chaguán, Saavedra y Velázquez, que modifica la ley número 20.433, que crea los servicios de radiodifusión comunitaria ciudadana con el objeto de fortalecer su desarrollo y sostenibilidad. Al respecto, nos acompaña, como bien dije en un principio, nuestro subsecretario Claudio Araya para compartirnos la opinión del Ejecutivo respecto a esta moción. Subsecretario. Gracias, presidente. Un saludo a los senadores presentes también. En relación a este proyecto, lo primero que debemos decir es que como Ejecutivo compartimos lo que se pretende lograr, ¿ya? Nosotros entendemos que la radiodifusión comunitaria ciudadana cubre una necesidad de la población de comunicación eh, para materias que son locales o que son intrínsecas a las organizaciones que organizan estas radiodifusoras, ¿ya? Sabemos que la sostenibilidad de estas radios es precaria siempre. Normalmente esto se financia, tienen que pagar cuentas de luz, tienen que incurrir en gasto y se financia normalmente con colaboración de los propios asociados que dan vida a la radio. Por lo tanto, el tema de la sostenibilidad financiera es real. Nosotros hemos entregado alrededor de 450 concesiones para radios comunitarias ciudadanas, de las cuales sabemos que operan regularmente unas 250, porque el ímpetu inicial con el cual nace esta iniciativa, que los vecinos se puedan comunicar, que puedan compartir sus noticias locales, hay un minuto en el cual se empieza a diluir porque significa un esfuerzo económico y termina por decaer. Entonces entendemos que el proyecto busca reparar aquello, ¿ya? Pero plantea además un par de cosas que nos parece que son muy complejas técnicamente de administrar, ¿ya? El proyecto, en nuestro análisis, tiene 4 ejes principales. Uno es el eje de uso de reserva de espectro. Un segundo eje tiene que ver con los aspectos técnicos de cobertura. Un tercero con la situación económica, que es donde efectivamente creemos que está el mayor esfuerzo que debería hacerse. Y un cuarto que plantea una transición de la situación actual a la nueva. En materia de reserva de espectro, tenemos un problema. Y tenemos un problema porque lo que se está planteando, a ver, el espectro, cuando se creó la ley de las radios comunitarias ciudadanas, se definió el espectro que había disponible en la parte superior del dial FM, y según lo que quedara, de verdad. Entonces, por ejemplo, en la región metropolitana se dejaron los últimos 2 MHz, lo mismo en Valparaíso, Quilpué, en la provincia de Valparaíso, y lo que hoy día es Marga Marga, y lo mismo en una de las en provincia de Cautín, creo que es en Araucanía, que era donde se podía dejar 2 MHz. En las otras ciudades no habían 2 MHz disponibles. Entonces se dejó lo que había disponible, que era desde el 106,9, el 107,1 hasta el 108, el último MHz del dial. Y desde que sucedió eso hasta la fecha, se han entregado más concesiones comerciales, ¿ya? Y hoy día, si se aprobara esto tal cual está escrito, el Estado tendría que expropiar 83 señales comerciales que fueron concesionadas y que tienen una concesión vigente, ¿ya? Y ello afectando patrimonialmente estas concesiones, porque no sé si ustedes escuchan radio, pero cuando uno escucha radio, uno lo que hace es que memoriza el dial. Uno sabe que la radio está en el 107.1. Si mañana lo forzamos a cambiarse al 105, toda su papelería, todo el branding que tiene, se les va a la espalda, lo tienen que cambiar. O sea, hay un daño patrimonial y una eventual pérdida de audiencia para una radio comercial que está ejerciendo una actividad ilícita autorizada por el Estado. Entonces, el tema de la reserva del espectro no es tan sencillo como uno quisiera que fuera, ¿no? Porque significa una afectación patrimonial, eventualmente significa que grupos como Prisa pueden demandar al Estado porque han hecho una inversión en un cierto momento y el Estado cambia las reglas del juego y por lo tanto los deja fuera en algunas zonas. No me preocupa tanto Prisa, como sí me preocupan radios pequeñas que son radios comerciales, que operan en Puerto Montt, en Villarrica, en Temuco, que a duras penas sobreviven con el avisaje que tienen local, ¿ya?
y que les hagamos incurrir en un gasto así por una decisión aplicada con un calco para todas las regiones cuando no todas existen en la misma condición. Entonces, el tema de esta reserva de espectro, nosotros la hemos abordado de otra forma, creo que alguna vez lo comentamos en esta comisión, pero ya se presentó un proyecto de ley la semana pasada en la cual se ratifica que se amplía el dial FM a las frecuencias inferiores, o sea, entre el 76 y el 88, hoy día es del 88 al 108, se le agregan esos 12 MHz y donde se priorizan esos 12 MHz precisamente para medios comunitarios. ¿Ya? Y esto tiene dos razones, ya va a venir la discusión de ese proyecto de ley, pero lo adelanto, esto tiene dos razones de ser. Una primera, que efectivamente hay una necesidad no satisfecha de medios comunitarios, ¿ya? Por lo tanto, el entregar este dial va a permitir atender esa necesidad. Pero la otra razón, y esto aunque puede parecer contraproducente, es que para las radios comerciales es mejor que no haya más radios comerciales. Hoy día hay 1.500 aproximadamente. De esas 1.500 hay 5 o 6 grupos que funcionan económicamente bien y las otras todas están en la pirilla. Entonces, para la Asociación de Radiodifusores, el que haya, no sé, espacio para poner 200 radios más, significa que van a irse 200 a la quiebra. O sea, hoy día el equilibrio es muy precario, el avisaje se fue para otros medios, el avisaje ya no está en la radio, y esa es la forma de financiamiento. Entonces, para nosotros la solución va porque efectivamente esta ampliación del espectro permita crear radios comunitarias, que no tienen el mismo marco regulatorio que una radio comercial y por lo tanto pueden equilibrarse económicamente de otra forma. Eso respecto al uso del espectro, creemos que hay una solución, es una solución de mediano plazo, y esto lo hemos conversado con los distintos gremios de las radios comunitarias en muchas ocasiones, porque hoy día los receptores parten en el 88, en el 87.5 en general, pero parten del 88 para arriba. Entonces, cuando nosotros ampliamos hacia abajo, mientras no haya una renovación de receptores, no van a tener quien los pueda sintonizar. Y sería un salvavidas de plomo. Entonces, nosotros entendemos que en el mediano plazo hay que incurrir en acciones que permitan que existan los receptores y con eso se va a poder asignar el espectro que se requiera. ¿Eh? Ahí no va a haber escasez de espectro, efectivamente. Eso respecto al tema del espectro radioeléctrico. Respecto al tema técnico, también hemos conversado de esto conceptualmente en esta comisión. A mí me parece que no conviene definir parámetros técnicos en una ley. ¿Ya? Aquí se está planteando un radio de 5 kilómetros. Entonces, si yo me paro en Santiago, pienso en la radio comunitaria que funciona en Villa Francia, y pienso en un radio de 5 kilómetros en torno a la Villa Francia, y se va a pisar con la radio La Legua. Se van a interferir. Pues. Entonces, ¿por qué definir un radio de 5 kilómetros cuando hay comunidades que tienen un radio de acción que es menor? Y por otro lado, si yo pienso en la zona costera de la región de la Araucanía, ahí las radios comunitarias hay comunidades que tienen sus radios, esas radios no les sirven los 5 kilómetros porque los peñas están repartidos en más de 5 kilómetros. Entonces, definir un parámetro de esa naturaleza en una ley se transforma en una camisa de fuerza donde vamos a obligar a que las radios que hoy día están transmitiendo, en el caso de la ruralidad con 40 watts, para tener alcance a toda la zona rural que quieran cubrir, los vamos a obligar a achicar la potencia y a achicar su radio de acción. Y por otro lado, vamos a posibilitar que radios que hoy día operan en zonas urbanas densas se interfieran entre sí. Entonces, en el fondo, yo creo que lo que hay que dejar es que el parámetro técnico fino sea de acuerdo a la realidad de cada lugar. O sea, si nosotros nos están pidiendo una concesión para operar en un Cerro Valparaíso, lo primero que vamos a revisar es si esto genera interferencia con otras concesiones que ya estén operativas. Y eso hoy día funciona así. Entonces, el definir un radio de acción en una ley, finalmente lo que va a hacer es que vamos a poder otorgar menos concesiones, porque vamos a tener que tener el resguardo para que dentro de los 5 kilómetros no haya interferencia. Entonces, nos parece que, primero, conceptualmente, dejar un parámetro técnico de esta naturaleza en una ley no debería ser. Para eso existen las normas técnicas, que son la bajada de la ley, respetando siempre el espíritu de la ley. Para eso tenemos una Contraloría que, si se nos pasa la mano, nos va a vigilar y nos va a pegar en los deditos, ¿cierto? Entonces, parece razonable que un parámetro de esta naturaleza no quede en una ley. Nos parece que más bien debería quedar escrito cuál es el espíritu de la norma, que es que la cobertura tenga que ver con la razón de ser de la organización comunitaria que está levantando la radio, y luego de eso
que la cobertura se defina mediante los parámetros técnicos que correspondan, la densidad de potencia de 54 dBm en el anillo de la cobertura para que no genere interferencia, o el parámetro que corresponda a la situación. No definirlo en la ley, sino que dejarlo que efectivamente en la norma técnica y en el decreto de concesión, donde se otorga la concesión para operar a la radio, quede explícito cuál es la zona de servicio real que debe tener. ¿Eh? Nos parece que debería ir por ese lado. Respecto al sustento económico, esto es una materia que es muy delicada. Es muy delicada porque yo he estado con muchas organizaciones comunitarias que tienen radio. ¿Eh? Y me consta lo que les cuesta sobrevivir económicamente. ¿Ya? El bingo para pagar la cuenta de la luz es pan de cada día. Entonces, eh, yo creo que efectivamente hay que buscar una fórmula que permita sostenibilidad económica. Existe el mecanismo actualmente en la ley de la mención económica, no es un comercial, no es una propaganda propiamente tal, que la verdad es que nunca entendió mucho la sutileza ahí del lenguaje, pero no pueden hacer una propaganda. Eh, pero si se libera completamente, ¿cuál es la diferencia entonces entre la radio comercial y la radio comunitaria? O sea, si no hay ninguna limitación, entonces pasa a ser una radio comercial, pero con obligaciones técnicas inferiores a la de la radio comercial. Entonces tendríamos radios comunitarias que estarían yendo a competir por el avisaje local, porque la Coca-Cola no va a avisar en una radio comunitaria, eso estamos claros, ¿eh? Pero tampoco va a avisar en la radio de Puerto Montt, avisa solamente en las grandes cadenas. No, por favor, no hablemos de los casinos. Entonces, desde el punto de vista económico, parece razonable buscar una fórmula que permita sustentar la actividad de las radios comunitarias. No creo que la fórmula sea no aplicar ningún tipo de restricción, porque en ese caso se difumina la diferencia entre una radio comercial, que tiene un set de obligaciones distintas. Entonces, sí hay que buscarlo, no sé, en algún minuto, esto lo hemos discutido con los gremios de los comunitarios, hemos hablado qué pasa si se pone un límite de que no se puede facturar más que tantas UF, buscar alguna forma de que esto no se transforme en que la radio comunitaria de Temuco vaya a competir con la radio comercial de Temuco por el poco avisaje local que hay, ¿ya? Y finalmente termine quebrando la radio comercial. Eso creo que hay que precaverlo, cómo hacemos que que las dos actividades coexistan. ¿Ya? Y esos son como los ejes centrales. Bueno, y la transición, en realidad, la transición depende de que sea lo que finalmente se apruebe en el Congreso, ¿no? O sea, si vamos a tener que trasladar señales comerciales, hay que pensar bien quién se hace cargo del costo que esto significa, porque no es gratis hacer un traslado desde el punto de vista de la publicidad de marca que incluye la señal, la posición en el dial, a lo que significa modificar equipamiento para transmitir en otra señal. Y esos son radios que hoy día están operando legalmente y que tienen sus concesiones. Entonces, ir y tocarlas no nos parece tan trivial, y por lo tanto ahí hay un costo que no está declarado y que hay que definir también qué se tiene que hacer cargo de ese costo, ¿no? Eso, la, creo que es una ley que debería avanzar, pero creo que necesitamos hacerle algunas correcciones, porque tal como está, resulta que nos puede meter en un zapato chino de hasta constitucionalmente, digamos, porque obviamente un concesionario tiene el legítimo derecho a creer que tiene derecho a usar su señal, y si de repente por un acto del Estado se le quita, obviamente se va a generar una situación de conflicto, ¿no? Creemos que hay que hacerle algunas precisiones al proyecto de ley, y sobre todo yo creo que tenemos que ser muy creativos en la parte económica, en cómo se le da sostenibilidad económica, porque yo creo que el principal problema hoy día es ese, es cómo hacen estas radios para sobrevivir, entendiendo que cumplen una función social importante. Eso por mi parte, presidente. Muchas gracias, estimado subsecretario. Senador Bianchi. Muchas gracias, presidente. La verdad que no me parece un buen proyecto, porque creo que establece un privilegio para radios comunitarias que entrarían a un mercado con diferencias muy sutiles con las radios ya comerciales. Como decía el subsecretario, hay otro proyecto, ¿no es cierto?, de abrir el espectro hacia la radio FM, que me imagino que es por el proceso de digitalización que deja más abierta la banda y poder entrar, y entiendo que habían conversaciones para que pudiesen tener el privilegio las radios AM
de pasar a ser FM. Pero leyendo, ¿no es cierto? Creo que era el artículo 13 que establecía eh, sobre la sostenibilidad que podrían publicitar. Hay solamente la única diferencia con las radios comerciales que no podrían en las elecciones poder participar. Las radios comunitarias ya han accedido, por ejemplo, a lo que son los fondos de medio de comunicación social. Ya entraron a abarcar un espacio donde primero era de la radio, después pasaron los diarios de papel, los canales, los diarios online y también ahora las radios comunitarias. También encuentro razonable que acá hay aspectos técnicos que me parece que debiesen ser parte del decreto donde se establece la zona de servicio, porque establecer, por ejemplo, un determinado radio y establecer una cantidad de watts, eso lo va a hacer el proyecto técnico. Lo va a hacer la altura, lo va a hacer la potencia del transmisor y no lo va a hacer la ley. Por tanto, creo que hila muy fino en aquello y me imagino que es porque está hecho desde la letra legal y no desde la cosa técnica. Pero sí me parece que podría ser perjudicial porque así como las radios comunitarias hoy día no tienen un sostén económico para poder mantenerse, muchas radios locales tampoco la tienen. Hay, eh, digamos, holding de radio importante en el país que sí tienen distribuida en todo el país radio y podrían sostenerse, y ya son multimedia, y tienen canales, y tienen diarios, y otras cosas más, pero las radios locales están en la misma posición. Entonces, hoy día meterle eh, directa competencia, sin, digamos, determinando solamente esta excepción al tema que veo de solo de las publicidad política, pueden hacerlo en locales comerciales, pueden hacer de empresas, entonces no veo la diferencia, es más, creo que cuando hablo de privilegios, las radios comunitarias tienen menos requisitos, tienen además una mantención más barata, tienen un transmisor que ocupa menos watts, pueden operar sin enlace, solamente con el transmisor desde su planta transmisora. Entonces, creo yo que es un proyecto que, así como está, entraría a hacer un daño directo, incluso yo diría que a romper hoy día radios locales también pequeñas y que le cuesta mucho poder tener un sostén económico. Gracias, presidente. Gracias, senador Bianchi. ¿Alguno de los otros senadores tiene algún comentario? Senador Castro. Bueno, dado que no se pudo ver la semana pasada, ahora se está recién debutando con esta iniciativa, que es una moción, yo creo que tenemos que darnos un espacio para poder ver la manera en que escuchamos a algunos actores del sistema, porque en principio, representando también zonas rurales y zonas urbanas donde hay, en la región de O'Higgins, por ejemplo, mucha radiodifusión comunitaria, con muchas necesidades, con mucha postergación. Si vamos a entrar a la idea de legislar, en primer lugar, creo que a mí en general me entusiasma la idea de tener un vehículo legislativo que mejore, que tenga, que le dé auge, le dé mejoramiento a las condiciones de la radiodifusión local. Me parece que eso podemos compartirlo todo. Ahora, creo que esto requiere correcciones y requiere modificaciones y a mí me gustaría hacerme una idea por dónde podrían ir las enmiendas de fondo que enderecen de alguna manera la iniciativa original o las ideas matrices que podemos compartir, pero que requieren una mejora importante. Entonces, yo sugeriría que tuviéramos un plazo para poder colocar invitados y luego de eso tomar una decisión de la idea de legislar, de modo tal de que podamos tener una calificación más exacta de qué cosas son viables o no, como para aprobar o no la idea de legislar, pero con fundamento en base a los detalles de lo que nos digan los distintos actores del sistema. Y además, si el Ejecutivo tiene, como señaló, enmiendas o planteamientos de fondo, como dijo el subsecretario, también conocerlos, cosa de que esto, si está está rodando como proyecto de ley, sea una mejora. Obviamente, creo que a todo eso nos importaría. Muchas gracias, senador Castro. Senador Walker. Muchas gracias, presidente. Yo creo que efectivamente, entendiendo el rol que cumplen las radios comunitarias, lo importante, como dice el subsecretario de Telecomunicaciones, no desnaturalizar
su objetivo, que está definido claramente en la ley. Yo represento a una región como la región de Coquimbo, que debe tener una de las mayores cantidades de localidades rurales, probablemente conjunto con la región de O'Higgins, que representa al senador Castro, la región del Maule, pero efectivamente, si uno piensa, las radios comunitarias existen en Río Hurtado, por ejemplo, las radios comunitarias existen en Canela, cumplen un rol fundamental allí donde las radios comerciales tradicionales muchas veces por alcance no llegan y cumplen una genuina labor comunitaria. Lo importante es que ese objetivo no se desnaturalice. Por ejemplo, lo que decía el subsecretario respecto de la publicidad, y por supuesto que no sean cooptados por el municipio de turno con fines políticos. Eso también yo creo que siempre es una amenaza respecto del funcionamiento de las radios comunitarias y que puedan ser utilizadas como un medio de propaganda electoral. Yo sé que es algo que el proyecto descarta expresamente, pero yo en concreto, siguiendo su sugerencia, presidente, el senador Castro, el senador Bianchi, propongo que invitemos a Archie. Yo no sé si hay una asociación gremial que agrupe a las radios comunitarias, si existe, poder invitarlos también. Y en definitiva, poder escuchar a todos los actores. El tema es muy delicado, pero tenemos que pronunciarnos en un momento respecto a la idea de legislar, si el Ejecutivo va a introducir indicaciones, pero desde luego yo invitaría a Archie también a la asociación gremial que agrupa a las radios comunitarias. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador Walker. Acá me estaban indicando de que existiría, bueno, la Asociación Nacional de Radios Comunitarias de Chile, ANARCICH, ¿no? La Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, y la Asociación Gremial Nacional de Medios de Comunicación Independientes y Comunitarios, ANAMIC, AG, ¿no? Así que a lo mejor podemos invitarlos para la próxima sesión. Además, si es que alguien, a la Archi, evidentemente también, y si es que, no sé, pues, si es que de aquí a la tarde o a mañana a alguno de los senadores se le viene a la mente alguna otra organización que pudiera ser de interés escuchar, la pueden proponer a la Secretaría. ¿Cuál es el plazo, Secretaría? Ujú. Ok, o sea, si de aquí a la, no sé, a la próxima semana o a la tarde, se puede enviar alguna invitación complementaria a las que hemos verbalizado. Le agradecemos la opinión al Ejecutivo, ¿cierto? Vamos a, evidentemente hoy día concluimos que para poder votar en general el proyecto hace falta una revisión adicional y le agradecemos los acentos que hizo porque nos permiten, eh, digamos, tomar atención en aquello de modo tal de poder legislar de buena forma una potencial iniciativa como esta. Muchas gracias, subsecretario. Lo liberamos porque el otro tema no tiene que ver con telecomunicaciones, ¿eh? Muy bien, pues. Pasando al punto 2 de la tabla de hoy día, nos acompaña el presidente de la Confederación de Taxis Colectivos y Transporte Menor de Chile, Contramen, señor Eduardo Castillo, para exponer desde su perspectiva la realidad y la crisis del taxi colectivo a nivel nacional. Entiendo también que se sumó don Felipe González, coordinador legislativo del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, en representación del ministro Juan Carlos Muñoz. Don Eduardo, tiene la palabra. Muy No buenos se días, escucha. estimado. Ahora sí se escucha, don Eduardo, señor Telenor. Muy buenos días, estimado presidente. Por su intermedio también saludar a los senadores integrantes de la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones del Senado y por supuesto también a los invitados. Me acompaña en esta oportunidad don Alejandro Díaz, nuestro vicepresidente en la región del Biobío, y don Alejandro Pinuer, nuestro vicepresidente de la región de Los Ríos.
Bueno, primero agradecer tremendamente la posibilidad de que hoy día podamos volver a tocar el tema de los taxis colectivos. Esto lo hemos hecho recurrentemente en la comisión, en la honorable comisión del Senado, pero que lamentablemente no hemos tenido el eco suficiente a nivel del Ejecutivo. Eh, yo quiero recordar algo que los parlamentarios permanentemente han reconocido dentro del escenario. Primero, agradecer todo el apoyo que nos dieron por el tema de la ley de cierre del parque, recientemente publicada el día 13 de noviembre del año 2025, que se inició en moción de la gran mayoría de los parlamentarios que están en la comisión. Señala, el servicio de taxi colectivo constituye desde mediados del siglo pasado un elemento esencial en la movilidad de nuestro país. Su desarrollo permitió ampliar la cobertura del transporte público hacia sectores periféricos, comunas intermedias y zonas rurales, que de otra manera habrían permanecido aisladas de los principales polos urbanos, laborales y de servicios. Durante décadas, este servicio ha significado una solución accesible, flexible y cercana para millones de chilenos y chilenas. Lamentablemente, lo que comparten transversalmente todos los parlamentarios, tanto de la Cámara de Diputados como también del Senado, no se hace con el Ejecutivo. Hoy día vemos como el Ministerio de Transporte y el gobierno actúan inertes e indiferentes a lo que está ocurriendo con el taxi colectivo a nivel nacional. Por un lado tenemos la falta de diálogo efectivo en la elaboración de la normativa que realmente nos permita abordarla con responsabilidad en un transporte integral. Eh, Como ejemplo, podemos citar el Decreto Supremo 212, en lo cual solamente se hizo una consulta pública, pero que no se dieron mayores luz y nosotros rechazamos dicho planteamiento a raíz de que no era la forma con la cual estábamos construyendo la normativa desde la década del 90 a la fecha. Por otro lado, la inclusión efectiva del taxi colectivo en el sistema de transporte público es un tema fundamental para nosotros. Así lo entendió el Parlamento y eh, fue publicada en septiembre del año 2024 la modificación de la ley de subsidio, en lo cual posibilita que el taxi colectivo también pueda acceder a gastos operacionales, no solamente a modernización, sino que también a gastos operacionales. Pero el Ejecutivo, concretamente el Ministerio de Transporte, se ha encargado de bloquear la ley a través de dos mecanismos. Uno, primero, por el tema de no sacar los reglamentos que corresponden al artículo cuarto transitorio, letras A, B y C, en lo cual se han comprometido reiteradamente a muchas fechas, en lo cual ninguna de ellas se ha cumplido para sacarlo adelante. Y lo más grave aún es que en la discusión, en la última etapa de la ley de cierre del parque, el señor ministro en la sala señala de que por acuerdo político con la Gorechi, concretamente con la Asociación de Gobernadores, habrían acordado dilatar los reglamentos porque tenían proyectos de arrastre, lo cual eh, bloquean a través del mismo reglamento, bloquean la instancia. Después, en reuniones posteriores con la Gorechi y con algunos gobernadores, ellos se niegan a implementar la ley a través de gastos operacionales y en algunos casos solamente mantener el tema del renuevo de tu colectivo, lo cual nos parece realmente complicado, realmente eh, eh, fuera de todo contexto, a raíz de que incluso están pasando a llevar al Congreso, tanto el Ministerio de Transporte como también la Asociación de Gobernadores, que hoy día contemplan estos recursos como para gastos generales y no para lo que el mandato que le da la ley. En muchas regiones el taxi colectivo no tiene ninguna oportunidad de competir y permanecer en el tiempo, por la sobreoferta de buses, la evasión del sistema red y otras faltas de acciones concretas que mitiguen los efectos de la informalidad. Hay carencia de espacios adecuados y complementarios de operación. El 2023, 2024 y 2025, la Subsecretaría de Transporte y el mismo ministro se comprometen a crear una mesa para construir algunos pilotos de integración entre los distintos modos, distintos sistemas.
Y lo único que vemos es la constante inauguración de buses y sobre oferta de buses en sectores que ya la tienen. Pero no hay un ordenamiento, no hay una construcción real a los sectores que los buses lo necesitan. Nosotros no estamos en contra de los buses. Nosotros decimos que queremos ser parte de la modernidad. Queremos tener la tecnología. Queremos ser parte del desarrollo. ¿Ya? Por eso también nosotros dijimos claramente, hay un nuevo congelamiento del parque, pero es una oportunidad para el gremio y una oportunidad para la autoridad para ordenar verdaderamente y que sea un transporte integral dentro del sistema. Hoy día hay sectores que no tienen movilización y perfectamente esa sobreoferta de buses se puede ir a esos sectores que no tienen movilización, especialmente a los sectores rurales. Falta un diálogo efectivo y mesas permanentes de trabajo. Lo hemos señalado, lo hemos indicado, lo hemos denunciado permanentemente a través de parlamentarios en forma directa con el señor ministro y el subsecretario. Lamentablemente, el día 28 de julio, el mismo señor subsecretario deslegitima el acuerdo que habíamos llegado con el señor ministro el día 22 de julio y dice claramente de que no va a llevar a cabo con nosotros ninguna mesa de trabajo. Y los temas quedaron pendientes. La competencia desleal que se ha provocado con la informalidad. Hoy día el tema de Uber, Didi, Cabify, entre otras, las regiones las tiene verdaderamente complicadas. A las 6 de la tarde muchos de los servicios se tienen que guardar producto y me van a disculpar el término, de la matonería que se empieza a dar a través de la informalidad, principalmente en las regiones. En Coquimbo, La Serena, en Calama, en Antofagasta, en la región del Biobío, en la propia región metropolitana. O sea, la noche terminó para el taxi colectivo. No existe la noche a raíz de la informalidad que se produce y a raíz de la inseguridad producto de muchos de los asaltos. Y lo más grave aún es que está todo el reglamento hoy día para ser publicado de la famosa ley EAT y el Ejecutivo no lo quiere publicar, no le interesa publicarlo. Y hay voces que dicen que lo van a dejar publicado antes de que termine esta administración. Pero lo vemos raro, lo vemos muy raro. O sea que al final la lucha permanente por más de una década que se dio en el Parlamento y también la lucha gremial para que esto se formalizara y hubiera igualdad de condiciones para todo el mundo, hoy día no se está dando. Y los únicos perjudicados es el transporte formal. Entonces, el gran legado que queda de esta administración tiene que ver con la informalidad, tiene que ver con la falta de inclusión, tiene que ver con la falta de igualdad de trato. Y eso es el sentimiento que tiene el transporte menor, especialmente el taxi colectivo. Y lo que es más grave todavía, en la cuenta pública del mes de julio del señor ministro en Coquimbo, en ninguna parte se hace mención a través del Ministerio de Transporte al transporte menor. No se acuerdan ni de los taxis colectivos, ni menos del resto del transporte de alquiler. Lo cual se lo señalamos el día 22 de julio al señor ministro, pide la disculpa del caso, pero no hace ningún gesto como para enmendar lo que no hizo. En consecuencia, nos parece realmente grave lo que empieza a ocurrir. En consecuencia, estimados presidentes, estimados senadores, nos interesa la intervención fuerte de ustedes, porque esto no puede seguir. O sea, las leyes ustedes las hacen, hemos tenido el tremendo apoyo del Parlamento, especialmente de la Comisión del Senado, de Transporte y Telecomunicaciones del Senado, a través de los parlamentarios, pero lamentablemente el Ejecutivo no le da la importancia que tiene el taxi colectivo. Hoy día tiene que haber un transporte integral para Chile. No solamente el transporte público lo forman los buses. Hoy día hay más modos de transporte. Echarse al bolsillo a más de 57.000 operadores, creo que no corresponde, bajo ningún punto de vista. No sé si Chile está preparado como para absorber esa cesantía. Entonces, hay sectores en que hoy día le pusieron mucha ilusión a partir del año 2022, mucha ilusión a lo que significaba la ley de subsidio, pero lamentablemente eh, hoy día el Ejecutivo no ha acudido verdaderamente al mandato que le ha dado el Parlamento. Y esto nos parece realmente grave, nos parece realmente complicado. Queremos avanzar, somos gremios dialogantes, nos interesa avanzar, pero cuando las autoridades no quieren avanzar, cuando no quieren conversar verdaderamente qué es lo que es necesario para Chile, qué es lo que es necesario para el usuario, ¿ya? Y que verdaderamente podamos desarrollar un transporte integral en nuestro país en forma moderna, en forma ordenada, pero si no tenemos diálogo es imposible poderlo efectuar.
Eh, Eso muy resumidamente, estimados senadores. Me gustaría, si fuera posible, señor presidente, darle la palabra por su intermedio a don Alejandro de la octava región y a don Alejandro de la región de los ríos, si fuera posible. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Vamos a darle la palabra a los dos Alejandros en la medida que ojalá puedan ser eh, lo más acotado posible, ojalá que no se monten sobre lo ya expresado por el presidente nacional, de modo tal de poder tener tiempo de escuchar los comentarios de los parlamentarios que nos acompañan en sesión y especialmente del representante del ministro Muñoz que nos acompaña de manera digital. Alejandro Díaz, presidente de la Asociación Gremial del Biobío, vicepresidente regional de Contramen. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Honorable Sala, a todos los senadores presentes. Bueno, yo creo que nuestro presidente lo ha dicho todo lo que nosotros solamente acá en la región del Biobío, nosotros queremos decirle a ustedes, senadores, de que nosotros, la Asociación Gremial de Dueños de Taxis Colectivos 2023, donde yo soy presidente acá, hemos hecho un trabajo con los privados. Es un trabajo que no se ha hecho todavía que en Chile, pero acá en la región, en Coronel, tuvimos que hacerlo con los privados. 30 autos, 30 taxis colectivos están trabajando con GPS, están trabajando con cámara, están trabajando con la tecnología para poder darle mayor seguridad a nuestros usuarios, donde esto lo hemos conversado con el gobierno y el gobierno también se negó a que lo pudiéramos hacerlo como piloto. Nosotros teníamos un piloto casi armado, el Lebu, y se fue abajo, pero nosotros con los privados lo hicimos en Coronel, donde vuelvo a insistir que hay 30 autos trabajando, donde empezamos con un 0%, hoy día tenemos casi un 60% trabajándolo a la perfección, con frecuencia, con cámara, un seguimiento, o sea, se puede. Nosotros, ¿qué quiero decirle con esto, senadores y presidente, don Enrique Valresolvergue? Es que nosotros hemos querido también trabajar lo mismo que está haciendo el transporte mayor. ¿Por qué motivo? Porque soy uno de los que nací en el transporte mayor hace más de 45 años, trabajé en la locomoción colectiva, hoy día tengo taxi colectivo y creo que se puede con el vehículo menor, se puede con el taxi colectivo. Esto solamente es la voluntad que requeremos nosotros, que queremos de ustedes, para que nuestra gente, nuestros usuarios puedan estar tranquilos, puedan viajar tranquilos, donde ellos puedan llegar a su casa sin ningún problema. Así que yo, senadores, les pido que por intermedio de nuestro presidente Eduardo Castillo, que por favor nos puedan escuchar. Nosotros siempre nos hemos dicho, nosotros nos vivimos reuniéndolo desde Arica a Magallanes, nuestros dirigentes, nosotros llegamos como podemos a Valparaíso, a la Cámara del Senado, a la Cámara de Diputados, para poder conversar con ustedes, para poder dialogar y poder tener a nuestra gente tranquila. Solamente pedirle que por favor ustedes, si hay leyes que ustedes y nosotros lo estamos apoyando, se puedan cumplir. Ya lo dijo, nosotros nos reunimos hace poco con el presidente de Agorechi y fue lo peor que pudimos escuchar del presidente de Agorechi. Nosotros creo que no lo pueden pasar a ustedes por encima de una ley, que él no quiera nada, pero nada con los taxis colectivos. Así que yo le agradezco esta oportunidad de que nos hayan podido escuchar, de que nos hayan podido recibir por intermedio del Zoom para poder plantearle nuestras inquietudes que hoy día tenemos, esperando que este próximo año sea bueno para nosotros y también para ustedes. Que tengan una feliz fiesta, senadores. Muchas gracias, Alejandro Díaz. Vamos a la palabra al otro Alejandro, Alejandro
Pinuer Contreras, presidente de de la Asociación Gremial de Los Ríos y vicepresidente regional de Contramen. Don Alejandro Pinuer. Vamos a ver si le funciona el audio. ¿Me escucha ahora? Ahora sí, se escucha perfecto. Presidente, muy buenos días. A los senadores también que integran la comisión, saludarlos. Mire, de todo lo que se ha hablado, hay una palabra que yo podría decirles que lo complicado que estamos nosotros es con las certezas de las leyes y las modificaciones que se han hecho. Entonces eso es muy, muy complicado, que al final las señales que hoy día se están dando con respecto a estas modificaciones o a estas leyes que han sacado ustedes son muy nefastas para el gremio y para la gente. Porque si la autoridad no las aplica, bueno, ¿qué queda para el resto? Tenemos la ley Uber, que está ya diseñada en el 2023, está su reglamento y no se quiere hoy día aplicar. Es más, o sea, teníamos también la plataforma, la empresa que se había contratado como plataforma para poder habilitar el tema ese, también se eliminó, se cortó el contrato con eso, dinero y recursos que se han ido gastando innecesariamente. Entonces es súper complejo el tema de lo que está pasando. Nosotros le pedimos a ustedes, y en realidad y nos han apoyado con respecto a estas modificaciones y las nuevas leyes que han sacado, que puedan intervenir con el tema de la Goreche. Como decían anteriormente, ¿cierto? Los colegas, conversamos con ellos y hemos visto así como que no les da ni les viene el hecho de poder aplicar una ley que hoy día ustedes le están diciendo hay que hacerla y hay que aplicarla. El reglamento no está, el gremio está muy pendiente de que eso salga. La CEREMI, el Ministerio de Transporte tampoco ha modificado el Decreto Supremo 44, que también nos va a favorecer con respecto a lo que es el renovato colectivo. Ahí vienen modificaciones en montos que son importantes en tecnología. Entonces, estamos esperando un proyecto que el mismo ministro nos ofreció a la región de Los Ríos. GPS para todos los taxis colectivos gratis. Respondimos que sí. A la fecha, nada. Y es para toda la región. Esta sería la primera región o la primera ciudad de Valdivia que partiría con este piloto, y hasta el día de hoy no hay respuesta, siendo que ya nosotros nos comprometimos en poder iniciar ese proceso y ese camino que es fundamental. El gremio entiende y sabe que hay que partir y hay que avanzar. Eso nosotros lo tenemos súper claro y queremos competir en la igualdad de condiciones. Eso es todo lo que pedimos, igualdad de condiciones. Si le están dando a la locomoción mayor, ¿cierto?, una cantidad de dinero tremenda, bueno, la proporción para el taxi colectivo también, para ser competitivo y que la gente, que el usuario sea capaz de elegir los servicios. Eso es un momento fundamental hoy día, que la gente elija el que está bien, el que funciona bien, a ese tengo que ir. Bueno, eso no le quiero quitar más tiempo para que ustedes puedan responder las dudas e inquietudes que hoy día tenemos, pero básicamente todo lo que se puso antes es lo que hoy día el gremio a nivel nacional está muy complicado y pendiente de que ustedes nos puedan seguir ayudando en todo esto. Así que agradecer, y como dijo mi colega anteriormente, que tengan una feliz fiesta, un buen término de fin de año, y que el próximo año sea un año productivo para todos y que nos vaya muy bien. Así que muchas gracias. Muchas gracias, estimado Alejandro Pinuer. El senador Walker quería hacer un comentario. Muchas gracias, presidente. Saludar a todos nuestros invitados, al asesor también del Ministerio de Transporte. Lo primero, presidente, sé que se leyó en la cuenta la excusa del presidente de la Asociación Gremial de Taxi en la región de Coquimbo, señor Luis Dubó, quien pidió ser invitado a una próxima sesión. Si podemos adoptar el acuerdo en esos términos, se lo agradecería mucho. Segundo, a ver, yo creo que son muy válidas las inquietudes. Yo las he conversado también con distintos gremios de taxis colectivos de la región de Coquimbo. Hoy día el medio de transporte por excelencia en las grandes ciudades de mi región, como Coquimbo, La Serena, Ovalle y Apel, el taxi colectivo, sobre todo para los adultos mayores. Si bien los buses eléctricos han hecho una contribución importante en términos de descongestión, de descontaminación, de acceso universal, que sobre todo para los adultos mayores, para las personas en situación de discapacidad, el medio de transporte por excelencia sigue siendo
el taxi colectivo, y ahí he escuchado también muchas inquietudes que dicen relación con el programa Renueva tu Colectivo, como también Renueva tu Taxi, ¿no? Donde existe la misma razón, debe existir la misma disposición. Y efectivamente nosotros aprobamos la ley de presupuesto, los fondos espejo del Transantiago, el subsidio de transporte de regiones, pero la DIPRES muchas veces es la que frena la posibilidad de ejecución de estos recursos. Muchas veces los gobernadores regionales tienen la mejor voluntad y el caso del gobernador regional de nuestra región, Cristóbal Juliá, de incorporar a los taxis colectivos, los taxis propiamente tales, los taxis de turismo. Somos una región turística en estos programas, pero muchas veces la DIPRES es la que pone obstáculos. Entonces, sería muy importante escuchar tal vez, presidente, a Felipe González, asesor del Ministerio de Transporte, respecto de por qué, dónde está trabada la entrega de estos recursos a los taxis colectivos y a los taxis básicos propiamente tales. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Walker. Senador Castro. En el mismo sentido, saludar a todos los líderes que están hoy día y también a los líderes de los taxis colectivos con los cuales he establecido un vínculo permanente en la región de O'Higgins. Al igual que el senador Walker, es parte de la cotidianidad del transporte público que la gente se traslade dentro de una ciudad o interurbano a través de la movilización de taxi colectivo. Así que esto es muy importante. Me dejan muy preocupadas las palabras que se emitieron respecto a la posición de los gobernadores. Creo que esto es delicado. Esto merece una corrección mucho más de fondo y sobre todo que la trazabilidad del financiamiento no puede estar sometido a obstáculos. Y en ese sentido, simplemente yo quiero reafirmar la voluntad de que nosotros sigamos potenciando, no solo con las acciones que hemos hecho, sino, por ejemplo, todo el proceso de renovación que viene ahora, los subsidios que se están entregando para renovar la flota. Todo esto es parte de un proceso que tiene que ir acompañado porque en las regiones se vive un mundo diametralmente distinto a lo que es el Transantiago, el metro, que está muy bien, que tiene una dinámica propia, que hay que también apoyarla, pero el desmedro que se ha visto por tantos años respecto al mundo de los taxis colectivos y taxis, creo que merece un cambio de giro mucho más profundo. Entonces, no sé cómo podemos alentar, presidente, ese esfuerzo acá, a partir de esta iniciativa, pero yo veo muy pertinente que la primera autoridad del sector concurra, esté presente, entregue una señal, me refiero al ministro o al subsecretario de Transporte, porque esto no puede quedar solo en una situación un poquito dolorosa o de queja, sino que tiene que tener un cauce. Y nosotros estamos aquí para eso también, para poder modelar cuál es el mejor camino para que este mundo tenga un potenciamiento a partir de esta iniciativa también. Muchas gracias. Tomando los comentarios que hicieron los dos senadores, estimada secretaria, acordamos volver a invitar al expositor que se excusó para la sesión de hoy día, ¿cierto? Luis Dugo. Aprovechamos también a lo mejor que a nivel sí, podemos invitar al presidente de la Federación de O'Higgins, podemos invitar en calidad de oyente nuevamente a quienes hoy día nos acompañan y dejar en el fondo un espacio para poder escuchar no solamente al asesor del ministerio que hoy día nos acompaña, don Felipe González, sino idealmente al ministro, y si el ministro no pudiera, al menos al subsecretario de Transportes para hacerse cargo de los comentarios que tanto van a emerger hoy día como que probablemente puedan emerger en la próxima sesión. ¿Acordamos eso? Perfecto. Dicho lo anterior, don Felipe González. ¿Ah? ¿De qué? A Goretti, sí. Sí. ¿Mm? Ahora sí, don Felipe González tiene la palabra. Él, dentro de su relato, si es posible, en lo personal, que nos pueda también indicar el estado de tramitación de los reglamentos tanto de la ley de EAT, o también conocida como ley Uber, y del reglamento de la ley, de la mega ley del subsidio al transporte público. Don Felipe.
Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludar a todos los senadores que se encuentran presentes y también a los dirigentes gremiales. Por su intermedio también dar las excusas tanto del ministro de Transporte como del subsecretario. Tenían una agenda bastante ocupada el día de hoy, pero sin duda podrían estar el compromiso de asistir a futuras sesiones de esta comisión. En primer lugar, bueno, señalar y reafirmar el compromiso del Ministerio del Transporte tanto con lo que se considera como un transporte público mayor, como también con un transporte público menor. En ese sentido, esta misma comisión ha despachado proyectos bastante importantes, como fue la ley de subsidio el año pasado, en donde se consideró una renovación también para los taxis colectivos de una flota por tecnologías menos contaminantes y mayor mejora en seguridad e infraestructura habilitante para esto. Y además, recientemente, tal como de hecho fue una solicitud de Contramen, el congelamiento del parque de taxis colectivos, porque entendíamos que de lo contrario hubiese sido afectada de manera bien importante esta industria. Esto también involucra una modificación del reglamento del congelamiento de parques, algo que se consideró también en la comisión, y por lo mismo vamos a estar en conversaciones con las distintas asociaciones gremiales mientras dure al menos el mandato del presidente Boric y del ministro de Transporte. Con respecto a los reglamentos, esto, bueno, en primer lugar es importante señalar que la ley de subsidio contempla aproximadamente la modificación y la dictación de 6 reglamentos. Dentro de estos se encuentra principalmente, bueno, y todos ellos fueron dictados tanto dentro en la forma y dentro del plazo que determina la ley. Y dentro de ello, uno de los más relevantes es el reglamento de operación, el que ha salido dentro de las exposiciones de los dirigentes gremiales. El reglamento de operación fue ya tomado de razón y enviado el día de ayer el extracto del diario oficial. Por lo tanto, deberíamos tener noticias dentro de los próximos días hábiles sobre su publicación, lo cual va a permitir también a los gobiernos regionales que tienen el financiamiento para este tipo de proyectos de priorizar. Y también establece estas reglas que, como se había mencionado, ahí estuvimos en conversaciones tanto con las asociaciones gremiales como también con la Asociación de los Gobiernos Regionales. Por su parte, y es bien relevante para efectos de la renovación, es el DSC 44, que es el reglamento de chatarrización, el cual está muy pronto, bueno, fue dictado en tiempo y forma, y está muy pronto de ingreso a Contraloría para su toma de razón. Por lo tanto, también debiésemos tener buenas noticias dentro del corto plazo. Y bueno, por su parte también fue mencionado sobre la ley IAT, que fue despachada por este Congreso también y ya es ley de la República desde hace bastante tiempo. Si bien su reglamento fue dictado dentro de plazo, fue enviado a Contraloría, fue tomado de razón, ya es de público conocimiento, en primer lugar, que esto implicaba una regulación nueva de toda una industria que no se encontraba regulada, lo cual incluye información de Big Data, incluye ciertas capacitaciones, incluye también regulación relativa a las plantas de revisión técnica y también una plataforma nueva. Por lo tanto, la exigencia que tiene el Estado respecto a esto es bastante y también es de público conocimiento que hubo incumplimientos contractuales por parte de la empresa que se contrató en su momento. En ese sentido, el Ministerio ha hecho valer todas las garantías que correspondían, todas las responsabilidades que correspondían en este caso, y también ha mantenido una continuidad en el desarrollo de esta plataforma que comenzó esta empresa. Hoy estamos en la recepción de nuevas ofertas. Nuestra idea, y así ha sido la voluntad del ministro Juan Carlos Muñoz, es implementar esta plataforma y que comience el registro dentro de esta administración dentro del tiempo que queda, y a eso nos estamos comprometiendo. Pero sin duda que ello ha implicado la suspensión de la publicación del reglamento, puesto que desde una arista de política pública es necesario que se encuentre implementada la plataforma para que una vez que la ley comience a tener vigencia plenamente, entonces ya puede operar de la manera más eficiente y más eficaz posible. Creo que ahí he atendido algunas de las consultas más relevantes en materia de lo que a reglamentos e iniciativas legislativas corresponde. Sin duda, desde el Ministerio de Transporte estamos abiertos a continuar el diálogo, no solamente con los gremios de taxis colectivos, sino también taxis básicos, en general transporte público menor y transporte público mayor,
y por lo mismo, bueno, habrán todas las instancias para recibirlos acá dentro del ministerio y también para asistir al Congreso Nacional y poder expresar por parte de las autoridades toda la información que sea relevante, eh, para que también sus señorías lo puedan tener, puedan estar en conocimiento de aquello. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, Felipe. No sé si nos puedes repetir respecto al reglamento de la ley EAT, ¿en qué estado se encontraba? Sí, este reglamento se encuentra dictado, está tomado de razón por la Contraloría y se encuentra pendiente su publicación en el diario oficial hasta la ejecución plenaria de la plataforma que va a permitir el registro tanto de conductores como también de vehículos. ¿Y esa plataforma debiera estar aproximadamente lista cuándo? Debiese estar dentro de la brevedad una vez que comience la operación de la nueva empresa que se va a encargar del desarrollo de la plataforma. Bueno, también es necesario mencionar que la empresa anterior, si bien incumplió el contrato, sí dejó ciertos productos y cierto avance en el desarrollo de esta plataforma, los cuales evidentemente el Ministerio de Transporte ha tomado y ha utilizado de base para continuar el desarrollo de la misma. Y por lo tanto esperamos que esté a la brevedad para, como señalaba, comenzar este ingreso y este registro dentro de esta administración. Muy bien. Y esa brevedad, disculpe lo catete, ¿eh? Sí, por supuesto. Esa brevedad debiera ser de aquí al 10 de marzo, ¿sí? Efectivamente. Ya, lo que nos está indicando en el fondo el asesor legislativo del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, en representación del alcalde Juan Carlos Muñoz, es que efectivamente la nueva ley que rige y que regula a las empresas de aplicaciones de transporte va a estar operativa, ¿cierto?, antes del 10 de marzo. ¿No? Y que lo que estaría condicionando la aplicación es la implementación de la plataforma tecnológica que requiere estar lista para su operatividad. ¿No? Eso. Por último, Felipe, le voy a pedir, si es posible, que pueda tomar contacto con don Eduardo Castillo, presidente de Contramen, para que en lo posible puedan coordinar alguna reunión presencial, idealmente, porque cuando los ánimos están algo álgidos, la presencialidad es el mejor modo, de modo tal de poder aclarar algunas otras dudas que existan, y poder volver a su carácter funcional la relación entre este importante gremio de transporte menor y el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. De Muy todas bien. maneras, señor presidente. Le agradecemos la presencia a nuestros dirigentes que nos acompañan, a don Eduardo Castillo, presidente de Contramen y presidente de la Federación en cuestión en la región metropolitana, y coordinador también de la Alianza Gremial, a don Alejandro Díaz, presidente de la Asociación Gremial de la región del Biobío y vicepresidente regional de Contramen, y a don Alejandro Pinuer Contreras, presidente de la Asociación Gremial de los Ríos y vicepresidente regional de Contramen. También a don Felipe González, en representación del Ministerio y en particular del Ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, a los senadores que nos acompañan, y no viendo más temas que tratar, se levanta la sesión. Muchas gracias.